Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y estamos nosotros reflexionando desde el primer libro de Samuel. Es nuestro estudio bíblico de todos los días. Es interesante este libro, cómo se nos presenta. Todo el capítulo 12 del libro de Samuel, el primer libro, nos habla un poco del discurso de despedida. Bye bye. Ñandere llamas a Samuel, los Jotama, Ayepas, Opebe, Ueromandu, Ayebamba, Epas, Oyapokuri, Hamba, Eisepas, Oyapokuri. Samuel dijo a todo Israel: yo les hice caso en todo lo que me dijeron y les he dado un rey. Pepe Ueromandu, Ayeba, lo que habíamos leído ya al inicio de la monarquía, capítulo 8 de este primer libro. Ahora, ahí tienen al rey que marcha al frente de ustedes. En cuanto a mí, ya estoy viejo y lleno de canas. Ahí están mis hijos, como uno más entre ustedes. Yo estuve al frente de ustedes desde mi juventud hasta el día de hoy. Aquí me tienen, declaren contra mí delante del Señor y delante de su ungido. ¿A quién le he quitado un buey? ¿A quién le he quitado un asno? ¿A quién lo he oprimido o perjudicado? ¿Por quién me he dejado sobornar para cerrar los ojos? Díganlo, y yo les restituiré. Ellos respondieron: nunca nos has oprimido ni perjudicado, ni has aceptado nada de nadie. Él les dijo: el Señor es testigo contra ustedes y contra su ungido es testigo en este día, de que nunca me han sorprendido con nada en la mano. Ellos le dijeron: sí, es testigo. Y pone ahí tengo, pealañas en duacuao, peala ya estudiaba cuayepa. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va presentando este hermoso libro de reflexión. Es un libro político en realidad. Samuel aquí, que había ungido al rey, le está dejando en las manos, bueno, ahora Saúl está al frente. Dereñe Penumaguri, capítulo 11, recuerdan que es la primera guerra que presenta la victoria de Saúl sobre los amonitas. Pero el problema es que cuando comienzan las guerras, después comienzan los botines, comienzan los saqueos de las ciudades, pasar al filo de espada, así como te presenta, ¿verdad?, el Antiguo Testamento y la palabra de Dios. Y aquí entonces Samuel comienza a despedirse, pero lo primero que acentúa lleva la Yaheshamia y Beñandea Boitepe. Dentro de este discurso va preguntando: aquí me tienen, primera cosa, declaren contra mí delante del Señor, es decir, Yayapota Bete evaluación de mi gobierno, Yaheshamia Endusea lleva Peyemise, Baevala Yapoa, Cuevende Gustava, en la Pende Gustava, Baevala Yapola y Bahía, a declararse a Beñandeyara en donde ve.
delante de su ungido. Y comienza las preguntas que son tan interesantes. Con años de ya escribían años muy llevan de Constitución del Paraguay. El presidente, el ministro, al salir, al terminar su gobierno, entonces reúne a todo el pueblo y entonces hace las siguientes preguntas. Por ejemplo, ya se me va a ver si salvamos o no salvamos. Estaba ya plaza, a ver y ya devolver para Ñamondá. Porque dice, ¿a quién le he quitado un buey? Hoy en día no quitamos un buey solamente, ¿verdad? Sino que ¿a quién le he quitado un asno? Estos eran los elementos esenciales y fundamentales, imagínense, en la vida de Israel. La injusticia, el robo, no robarás, no tocarás. Sobre todo cuando leímos el libro del Éxodo, ¿se acuerdan? Capítulo 20, Dios en el centro. Y es Dios cuando está ninguna otra idolatría, hay la plata, allá lleva otros intereses por encima del valor Dios. ¿A quién lo he oprimido o perjudicado? Entonces, se refiere simplemente a una familia, se refiere simplemente a algunas personas. Aquí ciertamente que te habla de una manera muy pequeña porque estamos en una forma tribal todavía, de un pueblo que está guiado, manejado por un rey. ¿Por quién me he dejado sobornar para cerrar los ojos? Aquí sí que hay algo más todavía. ¿Por quién me he dejado sobornar para cerrar los ojos? Díganlo y yo lo restituiré. Y para ahí ponen yo lo restituiré. Porque peala ya yujuno, entonces la ñande tendo tacuerando ya por poner a veces y ana y que yo lo restituiré. A ver, ya no a todo ya restituir ñande llevan y se va con ñande neta. Geñoy va a llevar ya mi bipam va a ganarla si nos devuelven todo, ¿verdad? Lo que se han llevado ya. Y chico ya de Paraguay ya lleva. Y bueno, ahora viene esta segunda parte, ¿verdad? De nuestro estudio, de lo que dice en este capítulo 12 del primer libro de Samuel. Samuel dijo al pueblo, es testigo el Señor que suscitó a Moisés y a Aarón e hizo subir de Egipto a los padres de ustedes. Primera cosa que se subraya aquí en este momento. Entonces dice, Samuel dijo al pueblo, es testigo el Señor. Queridos amigos, esta es la conciencia, ¿verdad? De aquel tendotá que está al frente. El testigo es el Señor, ¿verdad? No es entonces decir simplemente, sino que aquí ponemos delante de nosotros al Señor mismo. A pesar de que nosotros aquí también, ¿verdad? Según la Constitución, etcétera, pues sola y llevarla y puedo llevar Biblia, va a pegar con la ñande yara, no debe la llevar pojina. Pero hay que ver si decimos la verdad o mentimos incluso ante Dios. Volvemos enseguida con más ñande yara Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Me imagino que si les pregunto si aman a alguien, me dirían que sí, que aman a su hermano, a su hermana, a sus padres, a sus novios, esposos. Y un montón. Pero si concentráramos todo ese amor que tenemos por todas las personas en uno solo, jamás se igualaría al amor que Dios nos tiene, ni cerca. Nos cuesta entender el amor de Dios porque nuestro amor es limitado. Nos impacientamos, nos distanciamos. Somos muy limitados. Pero Dios siempre nos espera, siempre nos está buscando y Él no se cansa nunca, nunca de perdonarnos. Dios siempre te está buscando. Dios hace salir el sol todas las mañanas para llamar tu atención. A veces en una canción, en un abrazo, el Señor te está diciendo que te ama constantemente.
ese que te soñó, que te pensó. Ese Dios te ama incondicionalmente. Y yo no sé en qué momento de tu vida estarás hoy. No sé cómo te encontrás, lejos, cerca de Dios. Pero te voy a invitar a que en la siguiente canción puedas descansar en la verdad, la gran verdad, de que Dios te ama con todo el amor de un Dios grande y misericordioso. Así que te invito a que puedas disponer el corazón para recibir estas palabras de parte del mismo Dios. Te conozco desde antes que nacieras, sé tu historia, conozco tus problemas, vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te conozco desde antes que nacieras, sé tu historia, conozco tus problemas, vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te amo, no importa lo que hagas. Te amo, no importa dónde vayas. Te amo, no importa lo que digas, por siempre te amo y siempre te amaré. Te conozco desde antes que nacieras, sé tu historia, conozco tus problemas, vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te amo, no importa lo que hagas. Te amo, no importa dónde vayas. Te amo, no importa lo que digas, por siempre te amo y siempre te amaré. Nunca temas, siempre estaré. Y en mi mano yo te sostendré. Te amo, no importa lo que hagas. Te amo, no importa dónde vayas. Te amo, no importa lo que digas, por siempre te amo y siempre te amaré. Te amo, no importa lo que hagas. Te amo, no importa dónde vayas. Te amo, no importa lo que digas, por siempre te amo, siempre te amaré. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e,
Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Abriste los cielos y enviaste tu luz a mi oscuridad. Tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu mano poderosa está sobre mí, sobre mí. Hey. Hoy puedo ver tu gloria descender desde el trono, desde el trono. Hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorándote, adorando al Rey de poder. Tú de aguas profundas me rescataste y mi cabeza tú levantaste. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel.
El primer libro, capítulo 2, el discurso de despedida de Samuel, o por andúas, si me he enriquecido ilícitamente, si he hecho licitaciones y ahí tenía que haber un portafolio especial para mí, o ya las coimas ya para verme saber otras cositas más. Esta va a llevar como pregunta y catuña muy en nuestra actualidad. Bueno, el capítulo 12, versículo 6, justamente dice que Samuel dijo al pueblo: es testigo el Señor que suscitó a Moisés y a Aarón. Primera cosa, el testigo, entonces. Y aquí nos pone dos grandes personajes, ¿verdad? Porque Moisés está significando la ley, los mandamientos de Dios. No robarás, no robarás. Hay uno de los mandamientos, ¿verdad? De los 10 mandamientos que nos dice justamente en Dicatui, la yapocó, vaya ajeno es de la nación, pero vaya ajeno cuando de padre igual porque vos sos alguien que estás trabajando en el gobierno, ¿verdad? Pero lastimosamente nosotros, y eso que decía el Papa Benedicto XVI, ¿verdad? De feliz memoria, cuando hizo su discurso, cuando él se refirió al parlamento alemán que le había invitado, él justamente en ese discurso decía: si nosotros, o ustedes, le decían los parlamentarios, no se reúnen aquí con esa consigna de ayudar, de organizar, de servir al pueblo, toda la organización que ustedes están haciendo es simplemente entonces para un provecho propio. Peca la vende maná, la vende partido, la vende bolsillo, etcétera, etcétera. Y entonces esta sería simplemente una reunión de bandidos, de delincuentes. Eso lo dijo Benedicto XVI, Benedicto XVI. Pero lo vuelvo a repetir porque me parece que el Papa Benedicto XVI estaba leyendo y estaba interpretando demasiado bien lo que nos está diciendo aquí. El primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 6 en adelante. Es testigo el Señor, porque peñan de yarane no deben dicatu y la ñañe muy jañañen botado. Haya de cualquier oreja lleva. Ñan de yara bendicatu y la ñan botado. Porque ñan de yara coi cuadabona. Ñan de yara coi cuadabona. No podemos engañar a Dios. Y después te pone los dos elementos que suscita, dice, y pone dos nombres, Moisés y Aarón. ¿Quiénes representan estos dos personajes? A Moisés representan de la ley, los mandamientos. Upeaje dice entonces, peñan de yara, o me eva de cuaboñan de peñe, Moisés rubibejamba, el a Moisés y añandejamba, el abuelueñande. Y aquí están los 10 mandamientos, la piedra, la ley. Y desde ahí entonces nosotros vamos a mirar y vamos a decir, batecobañande, la tendo taisharamo. Pero esto, queridos hermanos, yo estoy acentuando un poco o mirando de un aspecto político, pero a ti que esto solamente habla para los políticos. Esto habla para todos, para mí también dentro de la iglesia, para mí también en mi organización, para mí también en mi familia, para mí también en ese lugar donde yo me encuentro y donde yo estoy trabajando o donde tengo una responsabilidad. Todos estos elementos son indispensables, elementales y fundamentales en la vida nuestra. Por eso aparece Moisés. Y este es el testigo ahora del Señor ante Moisés, que fue suscitado por Dios para que vivamos los mandamientos. Segundo personaje, Aarón. Aarón, ¿quién representa, queridos hermanos? Aarón es el sacerdote, es el sumo sacerdote, elegido, hermano de Moisés ciertamente, pero el aspecto religioso, el aspecto de la conciencia. El otro es el aspecto, entre comillas, civil, el aspecto de los mandamientos de Dios que me ayudan a ponerme al frente, tendotaisáramo de mi comunidad, y a Aarón a responder a la voluntad de Dios, en el aspecto trascendental, en el aspecto religioso. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias.
Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, en este día, la palabra del Señor viene a nuestro encuentro con el segundo libro de Samuel. Estamos en el capítulo 7, del 4 al 5, luego del 12 al 14 y el versículo 16. En aquellos días la palabra del Señor llegó a Natán en estos términos: ve a decirle a mi servidor David, así habla el Señor. Cuando hayas llegado al término de tus días y vayas a descansar con tus padres, yo elevaré después de ti a uno de tus descendientes, a uno que saldrá de tus entrañas, y afianzaré su realeza. Él edificará una casa para mi nombre, y yo afianzaré para siempre su trono real. Seré un padre para él, y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino durarán eternamente delante de mí, y tu trono será estable para siempre. Queridos amigos, esta es la promesa de Dios para su pueblo. Es decir, esta es la promesa para nosotros. Ñandeyara Ojenoi Ojesá, y le dice a David: haré que tu reino sea un reino estable. Pero ¿dónde se realizará eso, queridos hermanos? Se realizará en la descendencia de David, es decir, en nosotros, en la iglesia, en la comunidad. Ñandego Ginopea, Peñandeyara Baisha Bañandere, no es a Peñandeyara Baisha Pañandere, que nosotros tenemos que traer el reino de Dios, ponernos al servicio de los demás. Y lo más lindo dice: Él edificará una casa para mí, Ñandeyara. Quiere decir que nosotros edificamos el templo de Dios en la medida en que nosotros vivimos y nos comprometemos con sus mandamientos, en la medida en que nosotros entendemos las reglas y las normas del Señor. Y por eso termina justamente la palabra de Dios diciéndonos: tu casa y tu reino durarán eternamente delante de mí, y tu trono será estable para siempre. Queridos hermanos, en la medida en que nosotros verdaderamente nos convertimos, escuchamos la voz de Dios y sobre todo nos comprometemos en construir el reino de Dios, el templo de Dios, el lugar donde habita Dios, que es nuestro corazón, nuestra vida, nuestra familia, nuestro país y nuestro mundo. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, soy el Padre Ángel. Decía el Padre Pío de Pietrelcina: no se consigue la salud espiritual sino con la oración. No se gana la batalla sino con la oración. Como que los santos lo tienen completamente claro. La pregunta es: ¿por qué tantos laicos no le dan el lugar a la oración que deberían? ¿Qué significa el lugar a la oración? Por supuesto que es importante rezar la coronilla de la misericordia, es importantísimo rezar el rosario contemplando a través de los misterios la vida de Cristo. Es importantísimo antes de salir de tu casa o cuando vas de camino al trabajo, al colegio, ir rezando con tus hijos las oraciones de casa, de la familia, las que aprendiste de pequeño, las nuevas que vas conociendo. Pero no nos confundamos. Una cosa es la oración vocal, que hay miles en la tradición de la Iglesia, y otra es nuestra meditación, nuestra reflexión diaria con el Evangelio en la mano. Cuando los santos hablan de la oración, aunque hacen referencia a todo tipo de oración, están hablando
los sacerdotes, de su hora de meditación diaria. Una hora completita en la mañana. Yo lo hago, los sacerdotes lo hacemos. Tenemos el tiempo, nos lo damos, nos levantamos temprano. Muy probablemente tú no tendrás una hora. Si yo fuera tú, haría por lo menos todos los días 15 o 20 minutos de meditación. ¿Cómo se hace? Con el Evangelio en la mano, leyendo un párrafo y tratando de profundizar qué es lo que nuestro Señor me está diciendo ahí. Puede ser el Evangelio del día. Te puedes valer de algo que ya muchas personas mandan por los medios, por las redes. Pero lo importante es esto. No puedo vivir la vida sin estar todos los días 15 o 20 minutos en la presencia de Dios, hablando con Él. Primero lo escucho. ¿Cómo lo escucho? Con lo que estoy leyendo, a través de los santos, desde luego, principalmente a través del Evangelio, y es riquísimo, a través de las cartas de San Pablo, los hechos de los apóstoles. Dios me habla, nutre mi alma, y después yo le respondo. ¿Y cómo le respondo? Diciéndole: gracias, Dios mío, por estas palabras, ayúdame a tener la fe de este santo, hazme un apóstol como San Pablo, te pido fe, esperanza, amor, pídele lo que quieras. Te puede servir no solamente el Evangelio, toda la Biblia, los salmos preciosos. Los puedes ir tomando así sin un gran orden, o puedes primero investigar cuáles son los más hermosos. Yo un día voy a dedicar uno de estos espacios para tratar de decirte en qué orden leer la Biblia, qué leer primero, cuáles son los mejores salmos, las historias del Antiguo Testamento que te pueden llenar el alma. Pero lo importante es que hoy, no porque lo digo yo, San Pío de Pietrelcina, y desde luego 2000 años de historia de la Iglesia, comenzando con San Pedro y San Pablo, que hoy es su día. Orad, orad, orad sin intermisión. Necesitamos rezar y estar en la presencia de Dios, porque las tentaciones de la vida, los problemas con la salud, con la existencia, con la familia, serán muchos. Solamente el que ora conseguirá la salud espiritual, amar a todos, hacer todo el bien que se pueda, poder siempre perdonar, y conseguirá vencer en las batallas. Las batallas son las tentaciones que cada uno de nosotros tenemos. Que Dios los bendiga siempre. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tantas cosas, ¿no? En la entrevista con el medio argentino Infobae, el Papa reveló que considera ingenuo pensar que la solución al problema de la escasez de vocaciones sacerdotales sea permitir el matrimonio. Considera esta falta de vocaciones un problema cultural. Lo ejemplificó con el caso de la Iglesia luterana, cuyos sacerdotes pueden casarse. Asegura que esta posibilidad no ha aumentado el número de ministros. Por otro lado, Francisco también habló del celibato con Sergio Rubin y Francesca Ambrogetti para el libro El Pastor, donde remarcó que es partidario de la tradición de la Iglesia occidental, donde los sacerdotes no se casan, aunque añadió que dejará esa decisión a su sucesor si lo cree conveniente. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando en este Antiguo Testamento sobre el primer libro de Samuel. Allá es el capítulo 12. Estamos en nuestro curso bíblico desde el versículo
6 hasta el 12. Ya en Dumía ya esa paite va para la ñandé. Después de que aquí Samuel se presente y dice, bueno, yo estoy pasando. Si ella se llama, por una parte, cuando él se presenta, llama al pueblo, porque no invité entero de Teabe, dijo a todo Israel, entero de Teabe, a todo Israel le dijo, yo hice caso en todo lo que me dijeron y le he dado un rey. Entonces vamos a andar a ellos, se sienta ahí, lleva este año museo, estoy saliendo por la puerta, como se dice, ancha, ¿verdad? Sin ningún problema. Estoy saliendo, tengo que entregar. ¿Pero por qué? Porque ahora también es tiempo en que tenemos que pasar. Y por ahí tengo, si todos salimos por esa puerta ancha donde estamos entregando una nación, una familia, una cultura, un pueblo, que después de un cierto tiempo, ¿verdad?, que estuvimos al frente de nuestra familia, por ejemplo, lleva. ¿Por qué? Y porque justamente nos esforzamos en dejar algo positivo para nuestra sociedad, para nuestra gente. Y entonces aquí él dice que se tiene que despedir y se está despidiendo, y muy bien. Y por eso ahora llama como testigo nada más y nada menos que el Señor. El testigo es el Señor. Por otra parte, que ha suscitado 2 elementos para que nosotros tengamos criterios para ser evaluados. Upeago y Zeina Movi, ñandeña mañata, ya pomona, vigora, ya povay. Ya pomona, era de Ginara y mirando de Moisés. Ahí vienen todos los elementos, a ver, en todos los aspectos de los 10 mandamientos. Ciertamente que nosotros muchas veces hacemos hincapié a ese mandamiento que dice no robarás, ¿verdad? No robarás. Porque ahí donde bateco are mondane, mondare pocola, de poco víbara, es are poco. Ese que no te pertenece, que es del pueblo y te adueñaste. Acá tú tengo ñandela ya, no, sí señor, yo me porté demasiado bien, segunda poco iba a ver. Entonces ahí mismo, ve, todo el pueblo de Israel va a estar reunido. A la gente que hoy papa, la gente que opillapa. Muchas veces, hermano, puede decir, ¿verdad? Porque por motivos, por lo menos como vivimos actualmente, muchas cosas no podemos decir. Ñañandú, yajeshá, piñaquininita, mantembayepota. Eso es lo que muchas veces la gente también me dice. Va ahí, diga, tú digo ahí la jala a denunciar, y porque llegó la trabajo, a mí te ina veía, no, mi simio me hace, a pesar de cosas y no, vamos a notar, ay. Y bueno, y así estamos. ¿Por qué? Porque la corrupción es muy, muy grande. Entonces, desde este sentido también el Señor nos llama la atención, ¿verdad? Nos llama la atención porque este es uno de los pecados enormes, ¿verdad? Que clama al cielo, que grita, esa sangre de tu hermano que grita, como la sangre de Abel que grita desde el suelo y llega y clama a Dios. Y entonces, aquí el testigo number 1 es el Señor, que suscita a Moisés mandamientos y suscita a Aarón también el camino, el esfuerzo de entender desde Dios. Va a venir de Yaro Jerusalén, va a ser Guatana. Va a venir de Yaro Yapoa, hizo subir de Egipto a los padres de ustedes. Esto nos hace recordar que fue una lucha, ¿verdad? Un empeño. Pero ¿por qué esa lucha y ese empeño, ese deseo de salir? Porque esto te está diciendo que nuestra lucha y nuestro empeño por salir de la corrupción, por salir de todo aquello que nos corrompe, por aquello que nos deja en la muerte, siempre va a ser un esfuerzo total de parte de nosotros. Una fuerza que nos llene y nos inunda desde Dios para poder salir adelante. Entonces, ahora le dice, preséntate para que entable un juicio con ustedes delante del Señor, evocando los actos de justicia que el Señor hizo en favor de ustedes y de sus padres. Aquí también nos hace entender el camino comunitario. El camino comunitario, porque ñande güero mando ay ñande ba esa picola ñande upuera hay cuera go esa ka cue ñande ha cuera como un uacue ñande ba esa ba cuera oñe pia amba itang y cuela ya bobona o vea pero ya va cue ñande peala ñande ñama ñama na
Haupeare la yaye puyayana. Yaye tu uese haya upisa me pico hawesa oreroico seai ñandillara. Volvemos enseguida con más ñandillara ñe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandillara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandillara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Como Susana la bella y casta esposa de Joaquín, un rico mercader judío que vivía en Babilonia, rechazó tajantemente las insinuaciones de los dos lascivos y corrompidos jueces que pretendían acostarse con ella, los venales magistrados la acusaron de haberla sorprendido sosteniendo relaciones sexuales con un joven sirviente de su casa. Reunido el tribunal para juzgarla, por la declaración de ellos, fue encontrada culpable y condenada a la lapidación. Pero cuando era llevada al lugar en el que sería muerta a pedradas, llegó Daniel, que a la sazón era uno de los principales consejeros del rey, y convocó a una nueva audiencia. A los acusadores les preguntó por separado en dónde había ocurrido el hecho. Y el primero dijo que bajo una acacia, y el segundo afirmó que no, que fue bajo una encina. Así demostró la inocencia de la joven, que le fue devuelta a su esposo. Precisamente esa sabiduría salomónica de Daniel, un joven de la estirpe real de Israel, que fue llevado a Babilonia como prisionero en el año 605 a.C., era la que lo había encumbrado en la corte de Nabucodonosor. Dada su capacidad para interpretar los sueños, unos asesores se lo recomendaron al rey para que le descifrara uno que sus magos de cabecera no podían desentrañar. Sin saber en qué consistía la visión, Daniel, por revelación divina, se la describió tal cual al monarca y a continuación le dio la interpretación correcta. Nabucodonosor, maravillado, lo nombró gobernador de toda Babilonia y de su mano el país prosperó como nunca. A pesar de que muchos funcionarios y cortesanos intrigaban constantemente para hacerlo caer en desgracia, como ocurrió cuando lo acusaron de no postrarse ante una estatua gigantesca del monarca, a la que por orden imperial todos debían adorar diariamente, y por negarse a hacerlo fue confinado en una jaula con leones hambrientos. Así todo, Daniel salía de todas esas pruebas ileso. Y así se mantuvo durante muchos años como gobernador, como ministro y consejero de 3 reyes más, Belsasar, Ciro y Darío, gracias a la protección de Yahvé, a quien le había entregado su vida y su inquebrantable fidelidad desde niño. Y muchos otros hechos maravillosos, por ejemplo el pronóstico que le hizo a Nabucodonosor de que su poder le sería retirado por Dios y viviría como fiera entre las fieras hasta que reconociera el poder del Altísimo, y en efecto así ocurrió. Esto ratificaba la comunión que existía entre Daniel y Yahvé. Por eso Daniel fue el israelita más prominente del exilio babilónico por su lealtad para con Dios. Su libro, el de Daniel, quien es entre otras cosas aceptado como uno de los 4 profetas mayores del Antiguo Testamento, es considerado el primero del género apocalíptico por las revelaciones y profecías que en él hace sobre sucesos futuros, incluido el nacimiento del Mesías y la destrucción de varios imperios. A una avanzada edad, murió pleno por la labor cumplida, pero apesadumbrado porque no podía descansar en la tierra de sus mayores. Por eso hoy, 20 de marzo, día de su festividad, roguémosle a San Daniel que nos ayude a ser incondicionalmente leales a Dios, para que todo lo que emprendamos llegue a feliz término.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado, o dilatado el anuncio de tu ángel amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó. Y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara.
veces quisiera sentirme como de papel, para que con tus manos borres el error, para que con tu tinta escribas sobre mí. Quisiera desnudar el alma y ponerla a tus pies, aunque tú me conoces tal y como soy, y no puedo negar las veces que he fallado. Y nace de mi corazón, a ti te pido perdón, porque me he equivocado. Y no puedo negar que eres tú la esencia de lo que soy, la luz en el camino, mi eterno destino. Razón de mi existencia eres tú. Y a veces yo puedo sentir lo que es la soledad. Te necesito conmigo para continuar. Y nace de mi corazón, a ti te pido perdón, porque me he equivocado. Y no puedo negar que eres tú la esencia de lo que soy, la luz en el camino, mi eterno destino. Razón de mi existencia. Y nace de mi corazón, a ti te pido perdón, porque me he equivocado. Y no puedo negar que eres tú la esencia de lo que soy, la luz en el camino, mi eterno destino. Razón de mi existencia eres tú. Y nace de mi corazón, a ti te pido perdón, porque me he equivocado. Y no puedo negar que eres tú la esencia de lo que soy, la luz en el camino, mi eterno destino. Razón de mi existencia eres tú. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Primer libro, capítulo 12. Aquí nosotros hablamos del discurso de despedida de Samuel. Nos encanta porque esto en el curso bíblico nos hace pensar a nuestra realidad. Cuando nosotros, como decimos, nos despedimos de este mundo, ¿será que iremos con las manos llenas de la bondad, del amor, de la justicia, de la honestidad? ¿O será que vamos a irnos con las manos llenas del pocane? Vamos a ir con las manos llenas de los homicidios. Homicidios no simplemente porque hemos matado a alguien, sino que porque hemos matado a un país, esperanzas, ilusiones, hemos robado, etc. Entonces, allí está la linda comparación. Por eso digo que este libro es
hermosísimo porque nos hace pisar la realidad. Esto entra dentro de los libros que nosotros le llamamos libros históricos. Pero también dentro de la gran división de la Biblia hebrea, esto se le llaman los libros proféticos. Los 4 primeros libros, ¿verdad? Dentro de los libros proféticos, dándonos a entender que esta es la propuesta y la exigencia de Dios para que nosotros podamos ser felices, para que podamos realizarnos. Y así entonces, cuando presentan este versículo 6, Samuel dijo al pueblo: es testigo el Señor que suscitó a Moisés y a Aarón, e hizo subir de Egipto los padres de ustedes. Aquí, de cierta manera, el pueblo recuerda muy bien y sabe muy bien lo que significó subir desde Egipto hasta la tierra prometida. ¿Qué significa esa lucha, ese empeño? ¿Cuánto les costó? Sudor y sangre. Ya el Señor le lleva. Hubiera dice, la ñandeña guajejan, guajeya pojan, guajeñan de yara y botar. Cato esteñan de, y ella potaban de la catumía, ella lleva a upepeñan de ñamba a pot. Y vamos a hacer todo lo posible. De ella pues ya upean, diga tu moyo y la ñan sea ella po, peteimba y pona mía. Ahora, preséntense para que entable un juicio con ustedes delante del Señor. Preséntense, necesito hacer. Es decir, de que llegan con la ñandella, güey, la ñandella ya ponen las cosas. La ñandella ñepia, anojina lleva a ella, pojina peñandera, pe, vihuecato. No hay por ella que ya, no hay por iba de veñande yo con. Con aveñande ya ya lleva, algo aveñande, ya llepitazotas a ñamba, potas allá o hasta. ¿Por qué? Y porque es justamente el Señor, ¿verdad? El que nos va ayudando, es el Señor entonces el que nos va mostrando el camino. Entonces por eso nos dice justamente, preséntense para que entable un juicio con ustedes delante del Señor. Es delante del Señor que nosotros vamos a presentarnos y a quien nosotros vamos a rendir cuenta. Ego ina la yandere no ya, ego la me baite añande ya pobona hanguabe, allá ya realizan. Yandego ave, yañe no iba que vean de ya para ser felices. Yande yañe no ave a llevarla yande lo va poshihan ma, yande lo va puku, yande lo va argelao hin. Anda ya pues ve por la mía yande comunidad. El Señor nos llamó a la felicidad, a la dicha, al gozo. Pero para eso todos tenemos que esforzarnos. Recordemos, queridos amigos, y esto también es esencial y fundamental que pensemos, ¿cuándo uno verdaderamente es feliz? Algunos piensan que es simplemente, y te dicen, no, cuando yo tengo mucha plata, cuando yo me realizo porque yo hice esto, porque yo me siento bien, yo estoy aquí, yo tengo mi casa, yo, shela ya puedo beber. Hañandenda ya esa cual que había sido la Biblia, nos está hablando totalmente con un estilo diverso, que es no el yo, sino que el nosotros. Había sido. Toda la Biblia habla para la comunidad. Y tiene su lógica muy profunda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la medida, nos dice la palabra de Dios, que nosotros hacemos bien las cosas, en la medida que ofrecemos lo mejor de nosotros, ciertamente que después, tanto yo como el otro, nos vamos a realizar como personas. Volvemos entonces así, queridos amigos, después nosotros hablando sobre este tema tan importante. Así es que, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Pedimos que nos ilumine, que nos fortalezca siempre y que nos ayude sobre todo a ser buenos cristianos también en nuestra vida. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.